Soy el típico guía, té verde, en una historia de redención dramática, ese personaje molesto y calculador que todos odian al final. El protagonista regresó tras renacer y desenmascaró uno por uno todos mis trucos. Para arruinarme por completo, subió al estrado del juicio y reveló públicamente todos sus recuerdos. Pasé de ser el favorito de todos a convertirme en el enemigo público número uno. Entre insultos y desprecio generalizado, también me llevaron al estrado. Lo que él nunca imaginó fue que, cuando mis propios recuerdos salieron a la luz, los mismos internautas que un segundo antes me estaban maldiciendo, se quedaron completamente en silencio. ¿Cómo puede alguien esforzarse tanto y aún así vivir de forma tan miserable? No me muestren esto, me está afectando demasiado, de verdad me identifico. Si es tan astuto, ¿qué tiene de malo que se aproveche un poco de esos privilegiados? No niego que soy ambicioso, egoísta y bastante retorcido, pero aún así, siempre habrá incontables personas dispuestas a quererme. Estaba huyendo. Bajo la oscuridad de la noche, me encogí todo lo posible y me metí en el estrecho hueco entre varias cajas dentro de la bodega de carga de una nave espacial. Tantos días escapando habían dejado mi ropa hecha jirones, aunque por suerte el terminal que llevaba en la muñeca todavía funcionaba. Lo encendí con la intención de ver si, en una situación como esta, quedaba alguien que pudiera echarme una mano. Pero lo primero que apareció ante mis ojos fue una avalancha de noticias negativas sobre mí. Griffin, ex guía del equipo Ming-1, hace públicos sus recuerdos en el estrado del juicio, la verdadera cara del guía Oliver queda al descubierto. Identidad falsa, traición a compañeros, adulador de poderosos, ¿quién demonios seguía apoyando a Oliver? Otro más que pasa de fan a jate, tantos años de cariño y tiempo invertidos fueron en vano. El rey de los ligues cae por fin, repasamos a todas las personas que Oliver tuvo en su estanque. Última hora, Oliver ha escapado, se desconoce su paradero. La policía lo busca intensamente. Cada titular era más llamativo que el anterior. Ni siquiera hacía falta abrirlos para saber que dentro solo encontraría maldiciones e insultos dirigidos a mí. Hace 3 días, Griffin subió al estrado y decidió revelar todos sus recuerdos. En esas memorias aparecía su vida, un hermano mayor con quien había dependido mutuamente tras perder a sus padres, un amigo de la infancia inseparable, y un prometido con quien se había comprometido tras salvarlo por casualidad. Después de despertar como centinelas y guías, ingresaron a la academia y formaron el equipo Ming-1. Cumplían misiones juntos, competían juntos. Él pensó que esa felicidad duraría para siempre, pero era solo un guía de nivel D, mientras que los otros 3 eran centinelas de nivel S. Por eso la academia decidió asignarles obligatoriamente un nuevo guía de nivel A. Desde que apareció ese guía A, todo cambió. Su hermano, que siempre lo había cuidado, empezó a priorizar los sentimientos del recién llegado. Su amigo de la infancia, que solo tenía ojos para él, comenzó a mirar sin darse cuenta al nuevo guía. Incluso su prometido, en momentos de peligro, lo abandonaba para ir primero a rescatar al otro. Hasta que un día, como si despertara de golpe, Griffin tomó una decisión. No solo dejó el equipo, sino que subió voluntariamente al estrado para hacer públicos todos sus recuerdos. Su historia provocó indignación y compasión en la red. Los otros 3, tras ver esas memorias, se llenaron de remordimiento. Le rogaron perdón y juraron atrapar al guía A para que Griffin pudiera desahogar su rabia. Y, por desgracia, ese guía A era yo. Después de que Griffin revelara sus recuerdos, yo desperté a la verdad de esta historia. Resulta que él era el protagonista destinado a una gran redención, y yo solo era el villano secundario, egoísta y manipulador. En la vida anterior, tras unirme al equipo, conseguí que los otros 3 se enamoraran de mí, poco a poco ocupé el lugar que antes era suyo, e incluso fui a provocarlo para obligarlo a marcharse. Griffin se negó a irse por ellos, pero en una misión todo salió mal, apareció una criatura mutante demasiado poderosa, y cuando tuvieron que elegir, los demás decidieron salvarme a mí, y perdieron la vida. Tras renacer, él se rindió por completo, dejó el equipo por voluntad propia y retiró todo su amor y su entrega. Después de hacer públicos sus recuerdos, su poder mental evolucionó por el impacto emocional, convirtiéndose en un rarísimo guía de nivel S. Y yo, según la ley, terminaría condenado a muerte por haber atentado contra un guía tan valioso. De acuerdo con la trama, Griffin sería reasignado y conocería a su verdadero compañero destinado, con quien encontraría una nueva felicidad. Y para resaltar ese final feliz, el día que él y su nuevo centinela formaran vínculo, un disparo sonaría, y mi vida acabaría oficialmente. Por desgracia, cuando desperté a la verdad ya era demasiado tarde. Griffin ya había revelado todo, la opinión pública estaba volcada en mi contra, exigiendo que muriera, y el tribunal ya había emitido una orden de arresto contra mí.
sabiendo que, si me atrapaban, me esperaba una sentencia de muerte segura. Escapé antes de que nadie pudiera reaccionar. La luz del terminal parpadeaba sin parar. Me mordí el labio y saqué de la lista negra un nombre que llevaba tiempo bloqueado. Jasper, el verdadero protagonista masculino de la historia, el hombre destinado para Griffin tras su renacimiento, con una compatibilidad del 100%, y también el único que, cuando yo engañaba a todos, siempre logró ver a través de mí. Varias veces, cuando yo coqueteaba con otros para mantener mi estanque de pretendientes, él me lanzaba miradas de advertencia. Claramente desaprobaba mi forma de actuar. La 11ª vez que me dijo que dejara de jugar y buscara a alguien serio, terminé bloqueándolo. Pero si había alguien capaz de revocar una sentencia de muerte del tribunal, solté un suspiro suave y empecé a escribir: Santo benefactor, ayúdame un poquito, por favor. Al otro lado apareció varias veces el aviso de escribiendo, borrando y reescribiendo, hasta que finalmente respondió con un simple: escribí de nuevo. Te prometo que de ahora en adelante mantendré distancia de todos tus subordinados. Pasaron varios minutos con el indicador de escritura encendido. Al final, solo llegó un. Estaba a punto de responder algo más cuando la nave se detuvo de golpe. Apreté el terminal con fuerza y sentí como el corazón me daba un salto. La compuerta de la nave de carga comenzó a abrirse lentamente. Antes incluso de que entraran los agentes de policía, una multitud de flashes y esferas flotantes de transmisión en vivo invadieron el interior. Giré la cabeza hacia la entrada. Allí estaban los medios, los oficiales, y la persona responsable de todo esto, Griffin. Varias naves policiales aterrizaron directamente frente al estrado del juicio. Cuando se abrieron las compuertas y me preparaba para salir, alguien me empujó con mala intención por detrás. Tropecé y caí de bruces sobre el suelo del estrado. Mis codos y rodillas se raspaban al instante, la sangre comenzó a salir, y un dolor agudo recorrió mis heridas. Griffin avanzó lentamente hacia mí, mirándome desde arriba con desdén, y dijo con voz cargada de desprecio: «Esto es lo que mereces». Lo miré y, de repente, pregunté suavemente: «¿Y ellos tres, qué castigo recibirán?» «¿Qué?» Griffin se congeló por un instante, evidentemente sorprendido por mi pregunta. Me puse de pie, bajo la luz cegadora de los flashes, y pregunté con sinceridad: «Dices que quieres que me arruine la vida, pero a los tres que te hicieron daño los dejas pasar, y solo con que admitan su culpa y pidan perdón, los perdonas, ¿verdad?» Griffin retrocedió sin darse cuenta. Levanté la cabeza, pálido pero con una belleza helada. «No entiendo, ¿por qué solo me atacas a mí? Siempre supe cómo aparentar debilidad». La cámara amplió mi rostro, mis ojos brillaban temblorosos, como un cristal a punto de quebrarse. En la red estallaron miles de comentarios. «Espera, ¿acaso tiene sentido lo que dice? ¿No lo ven? Esto es totalmente un acto de manipulación. Ja, ya está tratando de arrastrar a alguien más con él. No está equivocado, en la memoria de Griffin hay tanta gente, y solo me castigan a mí. ¿Qué pasa? ¿Ahora van a culpar a la víctima? Oliver ha sido criticado sin parar, y los otros tres no sufren nada. ¿Por qué no podrían recibir un castigo también?» «Calma, quizás Griffin solo quiere terminar conmigo primero y luego enfrentarse a los otros tres». ¿De verdad alguien cree eso? ¿Confían más en Insijuan que en que los otros no recibirán un castigo? ¿En serio? ¿A estas alturas todavía discutiendo por una frase? Basta. Una mano rodeó los hombros de Griffin, atrayéndolo hacia mí. «Nos equivocamos antes. De ahora en adelante lo cuidaremos, lo amaremos y compensaremos todo lo que sufrió. No intentes dividirnos de nuevo». Tres rostros familiares aparecieron frente a mí. Mis antiguos compañeros me miraban con frialdad, con desdén y precaución, como si temieran que volviera a hacerle daño a Griffin. Mientras tanto, los debates en línea sobre la situación se controlaron rápidamente, solo quedaron los insultos dirigidos a mí. Los nuevos usuarios no vieron la escena anterior, solo vieron a Griffin protegido por su hermano, su amigo de la infancia y su prometido, y rápidamente asumieron que yo lo estaba acosando de nuevo, sumándose a las críticas. Griffin finalmente se calmó, me miró con compasión y suspiró. No quería hacerlo así. Bajó la mirada y comenzó a manipular su terminal. Poco después, el estrado resonó con un frío sonido mecánico. Demandante Griffin solicita juicio de memoria contra el acusado Oliver. ¿Solicitud aprobada? Lo miré fijamente, y bajo la desaprobación de todos, subí al estrado. En la pantalla gigante se comenzaron a proyectar mis recuerdos. Detesto los días de lluvia, pero mis primeros recuerdos empezaban en uno de esos días grises y húmedos. Las gotas golpeaban el metal con un clan. Un niño se acurrucaba bajo un techo de chapa, abrazando sus rodillas, tratando de protegerse del frío.
Debía tener 5 o 6 años. Vestía solo una camiseta gris demasiado grande, ceñida con una cuerda de cáñamo, todo roto y desgastado. Su cabello negro mojado se pegaba a su rostro pálido, y sus ojos, alerta, tenían un leve enrojecimiento poco saludable. A su lado, un pequeño gato negro, flaco y enfermo, se acurrucaba, parecía su única compañía. De repente, se escuchó un ruido metálico afuera. El pequeño Oliver recogió al gato y corrió bajo la lluvia. El distrito 17 era la zona más periférica de la ciudad. Más allá, la tierra estaba contaminada y habitada por criaturas mutantes. También se le conocía como el vertedero del barrio pobre, porque allí se acumulaban los desechos de varios sectores centrales. La nave había vaciado la basura y se fue. Yo abracé al gato, ignorando las gotas de lluvia que me empapaban, y empecé a rebuscar entre los montones de basura con rapidez. Encontré un poco de líquido nutritivo casi vacío y lo bebí. Un pan duro a medio estropearse, lo tomé y mordí. Algunas piezas extrañas las escondí entre mi ropa, pero no pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos. Otros recolectores habían llegado. Me detuve, devoré el pan en un par de bocados y salí corriendo. Sabía que no podía vencer a recolectores mayores, y que no sentirían piedad alguna. Cuando apenas se tiene que comer, la compasión es un lujo. A pesar de mis precauciones, inevitablemente me topé con alguien en uno de los pocos accesos. Por suerte, me miraron, vieron mi ropa raída y las manos vacías, y perdieron interés. Media hora después, entré corriendo a un taller viejo, sujetando las piezas con fuerza, y las dejé sobre un mostrador sucio. El viejo que estaba detrás del mostrador levantó la vista, examinó las piezas y me dijo: «Has mojado mi piso con tu agua. Antes de irte, asegúrate de limpiar». Asentí y no pude evitar estremecerme. «¿Por qué no recoges ropa más gruesa?», preguntó casualmente. Negué con la cabeza. Lo bueno siempre se roba. El viejo no dijo más. Terminó de revisar las piezas y sacó algunas monedas de cobre del cajón, lanzándomelas. Conté, y puse 2 de regreso sobre el mostrador. Me miró, y del fondo sacó un terminal viejo, entregándomelo. 15 minutos. Lo tomé con cuidado y, tambaleándome, busqué el vídeo que no había terminado la última vez. En él, un maestro enseñaba expresiones básicas de conversación. Me puse en la puerta y repetí en voz baja: oh. Cuando salí del taller, el viejo no pudo evitar decir: «Te aviso, el invierno se acerca. Si sigues así, te congelarás». Le levanté la cabeza, con determinación en los ojos. «No voy a morir. Necesito ahorrar para ir a la escuela, para ganar dinero». Hacía recados y ayudaba en mudanzas. Mis días estaban llenos hasta el límite. Por la noche, frente a mi destartalada casa de chapa, enterré discretamente las monedas que había ganado en uno de mis escondites y me fui a dormir con esperanza. Pero no siempre tenía suerte. Cuando no la tenía, pasaba hambre, me golpeaban recolectores malhumorados, o descubría que alguien había robado todo el dinero que había escondido. Al inicio de la transmisión, los espectadores me criticaban, decían que fingía ser víctima, que no recogía suficiente, que solo me entretenía con el terminal. Pero cuando empecé a estudiar en voz baja siguiendo el vídeo, todos los comentarios se callaron. «Tan pequeño y ya sufrió tanto». No, nunca había escuchado algo así. Pensé que sería de esos que lloran por todo el mundo. «No me muestres esto. No puedo, solo quiere ir a la escuela». Era un niño tan desgraciado y, al mismo tiempo, tan hermoso, que los espectadores lo miraban como a un pequeño gato luchando por sobrevivir bajo la lluvia. En el estrado del juicio, los 3 hombres que protegían a Griffin fruncieron el ceño. Ellos también podían ver la opinión pública en línea, y estaba muy lejos del desprecio y los insultos absolutos que habían esperado contra mí. Si no lograban que toda la ira del público se concentrara en mí, tarde o temprano ellos tendrían que asumir parte de la culpa. Intercambiaron miradas y, con un entendimiento silencioso, comenzaron a usar la influencia de sus familias para manipular la situación. La extracción de recuerdos podía ser editada, podían seleccionar solo los fragmentos donde yo me veía peor, donde actuaba de manera más cruel. Lo ideal era mostrar únicamente las escenas que me hicieran parecer un villano. Un momento después, la imagen en la pantalla parpadeó y la escena cambió. Ahora era invierno. Parecía un poco mayor que antes. Llevaba una capa gris oscura llena de parches y caminaba torpemente sobre la nieve, hundiendo un pie tras otro. De repente, tropecé con algo y caí de lleno sobre el suelo blanco. El pequeño gato negro saltó de mis brazos, nervioso, dando vueltas a mi alrededor. Me incorporé con dificultad y noté que, bajo un pequeño montículo de nieve, asomaba un pedazo de tela manchada de sangre. Retrocedí de inmediato, asustado, pero tras dudar unos segundos, volví a acercarme. Aparté la nieve con cuidado y apareció un niño,
más o menos de mi misma edad. Su piel estaba pálida, casi sin color. Tenía un cabello plateado increíblemente hermoso. Si no fuera por la sangre que manchaba su rostro y su ropa, habría parecido un ángel o un espíritu. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. Tal vez mis movimientos lo despertaron. El niño abrió lentamente sus ojos dorados. En el instante en que la cámara enfocó su mirada, una presión invisible y abrumadora pareció atravesar la pantalla. No puede ser. Ese cabello, esos ojos, ¿no es Jasper? ¿Por qué Jasper estaría en la zona del vertedero? Dicen que el comandante despertó su poder mental desde muy pequeño y lo llevaban a entrenar a la zona contaminada, que está muy cerca del vertedero. Ahora lo recuerdo, oficialmente se dijo que Jasper desapareció por un tiempo cuando era niño. Todo encaja. ¿Pero no se supone que quien lo encontró en aquel entonces fue Griffin? Un momento, no me digan que esto será la típica historia del Salvador confundido. Los comentarios explotaban con teorías, pero en la escena yo parecía completamente indiferente a la presión mental que emanaba de él. Me quedé de pie junto al hoyo de nieve, mirándolo con calma. Tras un rato, hablé. «Estás lleno de sangre». El pequeño Jasper tenía una expresión cansada, casi apática, como si ya no le importara nada. Aún así, respondió en voz baja. «No es mi sangre». «Ah». Asentí y luego pregunté. «¿Quieres morir?» Jasper guardó silencio por un momento, como si realmente estuviera pensando en mi pregunta. «Yo quiero vivir», dije de pronto. Di un paso adelante, me agaché a su lado y lo miré apoyando el rostro en mis manos. «¿Podrías darme algo valioso que lleves contigo?» En los comentarios aparecieron filas interminables de signos de interrogación. ¿Qué? Jajaja, claro, es Oliver siendo Oliver. Pensar que Oliver ayudaría a alguien sin pedir nada a cambio fue culpa mía. Lo sabía, si realmente lo salvó, seguro lo hizo esperando algo. En el estrado, desde que Jasper apareció en la memoria, el rostro de Griffin había cambiado visiblemente. Se giró hacia mí y preguntó casi como una acusación. ¿Tú lo conoces? Lo miré extrañado, sin entender por qué estaba tan alterado. Él apenas había ascendido a guía de nivel S hacía 3 días. Aún no debía saber que él y Jasper tenían una compatibilidad perfecta. Observé su expresión con atención y llegué a una conclusión clara. A Griffin le gustaba Jasper. Recordando lo que sabía de la trama, lo entendí mejor. Antes de renacer, la criatura mutante que había causado su muerte fue finalmente derrotada por Jasper. Pensando en eso, le sonreí ligeramente y dije a propósito. Sí, se podría decir que somos amigos normales. Imposible, tú eres exactamente el tipo de persona que él más detesta, exclamó Griffin sin poder contenerse. Me limité a sonreír y a jugar distraídamente con mi cabello. Después de provocar deliberadamente su ansiedad e inseguridad, ignoré sus siguientes preguntas. Mientras tanto, la escena en la pantalla seguía avanzando. Tras escuchar mi petición, el pequeño Jasper movió la mano y me entregó un broche que llevaba prendido en la ropa. Lo tomé, me puse de pie y, sin ninguna intención aparente de ayudarlo, me di la vuelta para marcharme. ¿Te vas? Preguntó Jasper en voz baja antes de que me alejara. Sí, tengo que recoger leña, repartir cartas, cargar cosas, arreglar chimeneas. Asentí con expresión seria. Estoy muy ocupado. Jasper lo pensó con atención, y luego, lentamente, se incorporó dentro del hoyo de nieve. Incliné la cabeza, confundido. ¿Ya no quieres morir? Me miró y negó con la cabeza. Esa fue la última vez que nos vimos en aquel entonces. Más tarde cambié el broche por dinero. Con eso logré reunir lo suficiente para pagar la escuela. Yo era más inteligente que los demás, y también me esforzaba más. Por eso, en poco tiempo alcancé el nivel del curso y me mantuve firmemente en el primer lugar. Todos pensaron que por fin mi vida empezaría a mejorar. Incluso las 3 personas que estaban junto a Griffin aprovecharon que el público parecía haber olvidado un poco mi pasado miserable para mover la opinión en Internet a su favor. Pero justo entonces, todo volvió a derrumbarse. En realidad, había señales desde el principio. La escuela del Distrito 17 siempre fue un lugar reservado para los hijos de familias con dinero. Solo que, con el avance rápido de los recuerdos y mi imagen aparentemente brillante, la gente ignoró muchas cosas. Ignoraron que yo trabajaba en 3 empleos al día y aún así estudiaba hasta la madrugada. Ignoraron las ofertas llenas de malas intenciones que tuve que rechazar. Ignoraron las miradas curiosas y burlonas que me lanzaban por ser diferente. Ya te lo había dicho. ¿De qué sirve sacar buenas notas? Un joven pelirrojo me miraba con arrogancia desde arriba. Era el hijo menor del jefe de la pandilla más grande del distrito.
Bastó una palabra suya para que la escuela transfiriera todos mis logros y calificaciones a su nombre. ¿Creías que eras especial? ¿Que podrías salir de aquí gracias a tus notas? Me dio unas palmadas en la cara y se rió. ¿Qué se siente fracasar justo en el último paso? Sus guardaespaldas me sujetaban. Yo permanecía en silencio. Sabía perfectamente que no podía enfrentar el poder que había detrás de él. No te precipites. Resistirse ahora no traerá nada bueno. No pasa nada. Puedo volver a intentarlo el próximo año. Si logré levantarme una vez, puedo hacerlo otra vez. Pero él no pensaba darme esa oportunidad. Lo que más odio es esa actitud tuya, como si tú fueras el que merece brillar aquí. Sacó una jeringa y me la inyectó a la fuerza. Esta medicina va a arruinar tu mente. Sonrió con desprecio. Las ratas deben vivir como ratas. Esa misma noche me arrojaron a la zona contaminada. El dolor invadió todo mi cuerpo. Caí al suelo, y cada respiración era una nueva tortura. Desde la oscuridad apareció un pequeño gato negro. Se acercó y rozó suavemente mi nariz. Las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. El gato me miró con tristeza, y poco a poco su figura se desvaneció en el viento. Los espectadores, que un momento antes celebraban que yo hubiera entrado a una escuela del Distrito Central, se encontraron de golpe con la verdad. Mi plaza había sido robada, mis notas habían sido falsificadas, y todo lo que había logrado me fue arrebatado. No, por favor, no hagan esto con él. Oliver, no puedo más. ¿Cómo puede esforzarse tanto y aún así sufrir de esta manera? Estoy llorando sin parar. Se esforzó tanto, de verdad se esforzó, porque no hay salida para él. Esto me recuerda a mi propia vida. Sin poder ni influencia, todo tu trabajo puede ser robado por alguien más. No me muestren esto, de verdad me está afectando demasiado. Cuando el pequeño gato negro se desvaneció por completo, los comentarios se llenaron primero de signos de interrogación. Luego, todos entendieron. Un momento, ese gato no era una mascota, era su espíritu mental. ¿Qué? ¿Despertó su espíritu mental siendo tan pequeño? Entonces debía ser al menos un guía de nivel S. Dios mío, me tiemblan las manos. Hace años que no aparece un guía por encima del nivel S. Pero en medio de la emoción, alguien escribió, un segundo, pero Oliver es de nivel A, ¿no? Y su espíritu mental no es un gato negro. Como un balde de agua fría, todos se dieron cuenta de la verdad. Aquella inyección realmente había destruido mi espíritu mental. Pero él sí era un guía. Si tenía un espíritu mental. Los recuerdos continuaron. En la pantalla se veía como yo me arrastraba poco a poco por el suelo. El barro sucio se metía entre mis dedos. A pesar del dolor, intentaba una y otra vez reconstruir mi espíritu mental. Y una y otra vez fracasaba. Mi rostro se volvía cada vez más pálido. La sangre empezaba a salir de mi boca. Pero yo me negaba a rendirme. Todos sabían que, si un daño tan grave a la mente no se reparaba en 4 horas, se perdería para siempre. Y mi situación era aún peor. En ese lugar, a esa hora, no había nadie que pudiera ayudarme. Si no lograba reconstruir mi espíritu antes del amanecer, mi poder desaparecería por completo. El cielo comenzó a aclararse ligeramente. Casi todos los espectadores contuvieron la respiración. Esperaban que alguien apareciera para salvarme, como ocurría en los recuerdos de Griffin. Que llegara un amigo, un ser querido, alguien a quien yo hubiera ayudado antes. Pero nadie vino. Desde el principio hasta el final, solo estaba yo. El tiempo llegó a su límite. La luz pálida del amanecer cayó sobre mi cuerpo como una sentencia de muerte. La gente quedó atrapada por esa escena. Olvidaron por completo que, más tarde, yo llegaría a ser un guía de nivel A. La mayoría cerró los ojos, incapaz de seguir mirando. Pero yo todavía no me rendía. Mi respiración era débil, mis dedos se aferraban al suelo, y mis ojos estaban llenos de terquedad. No, no me rendiré, no voy a rendirme. Entonces ocurrió. Espinas de color rojo sangre comenzaron a brotar de mi piel. Sobre ellas florecieron pequeñas flores en forma de copa, del tamaño de una palma. Era mi espíritu mental. Ese espíritu de tipo vegetal que todos conocían. Mi espíritu mental de nivel A. Los comentarios en la pantalla explotaban en un ¡ah! Colectivo. No sabían si celebrar que yo estaba reconstruyendo mi espíritu mental, o llorar por el que nunca volvería. Está bien que Oliver se vuelva un poco oscuro, mientras no traicione a la humanidad, puedo perdonarle todo. Solo está coqueteando con muchos al mismo tiempo, ¿cuál es su culpa? En el juego es así. Ahora, si Oliver dijera que quiere destruir el mundo, yo le pasaría el cuchillo sin dudar. Por fin llegó la escena que Griffin y los demás esperaban con ansias. Mi llegada al Distrito Central, acercándome a todos los centinelas solteros de alto nivel con igualdad.
Pero lo que todos imaginaban sobre mis faltas y críticas, no sucedió. En la pantalla, un momento podía decirle a un centinela, confía en mí, te protegeré. Al segundo siguiente, podía entregar la flor de mi espíritu mental a otro centinela, ofreciéndole consuelo. Un día, sonreía resignado, pequeño maestro, incluso en los barrios bajos la gente necesita comer. Al día siguiente, mi mirada se volvía fría, no dejaré a nadie inútil a mi lado. Mi reencuentro con Jasper no tuvo ningún drama exagerado de disculpas ni malentendidos. Aunque mi espíritu mental se había roto y vuelto a reconstruir, y aunque él había crecido desde aquel niño frágil en la nieve hasta un joven alto y casi imponente, su expresión de desdén infantil se había suavizado en calma y compasión. Realmente, éramos amigos, aunque cada vez que molestaba a alguien a su alrededor, él me lanzaba una mirada desaprobatoria. Desde que Jasper reapareció en la pantalla, Griffin lo miraba con alerta y ansiedad, pero no necesitaba preocuparse, pensé. La última vez que Jasper y yo nos vimos, su espíritu mental ya estaba inestable. Un león blanco con alas descansaba junto a nosotros, cabizbajo. ¿Necesitas consuelo?, pregunté. Jasper cerró los labios y evitó mi mirada. Tras un largo silencio dijo, ningún guía puede consolarme. Lo entiendo. Su nivel de espíritu mental era demasiado alto. Pocos guías tenían más del 50% de compatibilidad con él, y yo apenas alcanzaba el 5%. Aún así, le ofrecí una flor, como se la daba a cualquier otro centinela. Él dijo gracias y guardó la flor cuidadosamente con su espíritu, sin pensar que el gesto pudiera significar algo entre nosotros. Después de eso, decidí unirme al escuadrón Ming-Wan. Mis recuerdos empezaron a alinearse con los de Griffin. Algunos rumores sobre mí, fingir identidad, traicionar compañeros, buscar ventajas, tenían algo de verdad. Al entrar a la escuela, si había ocultado mi origen en el distrito basura, si había fingido identidad, si acepté unirme al escuadrón Ming-Wan cuando el sistema me preguntó, sí, incluso a veces influenciaba mentalmente a mis compañeros para que me protegieran primero durante misiones peligrosas. Los comentarios en la pantalla me defendían automáticamente. ¿Y qué? Proteger al guía es lo normal. El escuadrón Ming-Wan antes estaba en el puesto 100 y pico, con Oliver subieron al top 10. Todos saben lo valioso que es. Oliver solo quería el mando del escuadrón, déjenlo. Parecía que me consentían hasta asustar, pero la sentencia final del juicio siguió como en la historia. Al reproducir el recuerdo, la corte me acusó de haber obligado a Griffin a dejar el escuadrón y de manipular a los compañeros, causando que Griffin se lastimara en misiones. El tribunal dictó la pena de muerte. Cuando los guardias vinieron a llevarme, un grupo de soldados entró de repente y rodeó la sala. Este caso será transferido al departamento militar. Entre los pasos claros y firmes, Jasper emergió del grupo. ¿Qué significa esto, señor Jasper?, preguntó el juez, alzando la voz. Ni usted puede interferir tan abiertamente con la corte. Jasper los miró con indiferencia. Recibí denuncias de que miembros de la corte aceptaron sobornos, violando la justicia. A partir de hoy, todos los miembros serán investigados. Los miembros de la corte y los 3 sospechosos de soborno fueron arrestados. Pronto solo quedamos en la sala Jasper, Griffin y yo. Griffin parecía confuso. Cuando estaba por seguir a los soldados, él corrió hacia Jasper sin pensar. ¿Vas a estar con él?, gritó, con voz temblorosa. Me detuve. Las cámaras enfocaron a Jasper al instante, como si todos esperaran su respuesta. Él permaneció sereno. Mi compatibilidad con Oliver es del 4%. Casi una negativa. Griffin palideció y sonrió amargamente. Si no lo mides, ¿cómo lo sabrías? El tribunal guardó silencio. Un momento después, Jasper dijo calmado. No hay posibilidad entre él y yo. Él no aceptará un centinela que no puede controlar. Griffin lo miró incrédulo, y de repente volteó hacia mí. Le levanté la ceja y le dije, ¿olvidaste? Ya te pregunté esto en el escuadrón Ming-Wan. Mi voz se superponía a la de aquel recuerdo. ¿Nunca pensaste en tomar el mando? ¿Por qué?, preguntó Griffin. Ya estás en el escuadrón, todos te aceptan, todos te protegen, ¿por qué aún no estás satisfecho? Él murmuraba lo mismo ahora. ¿Por qué no te conformas? Conformarme, detenerme, quizá otros sí, pero yo no, dije sin rodeos. Si existe algo llamado destino, nunca me ha dejado tranquilo. Si no sigo subiendo, moriré. En ese momento, los comentarios estallaron. Maldita sea. El destino nunca fue bueno con Oliver. El destino malo, Oliver bueno. Ya basta. Mi corazón no aguanta más. Necesito un poquito de esa bebida que hace crecer las cosechas. Una vez confirmada la corrupción de los miembros de la corte,
todos los involucrados fueron expulsados y sancionados. El hermano de Griffin y su exprometido, quienes habían intentado manipular el juicio, también recibieron su castigo. Las familias detrás de ellos sufrieron un gran golpe y, sin nadie que pudiera salvarlas, cayeron rápidamente de la cima. Ya no fue como en la historia original, donde apenas recibían alguna reprimenda superficial. Mi caso fue transferido al departamento militar, y allí recibí un juicio justo. Se me restringieron los movimientos y se me asignó un servicio obligatorio de orientación a todos los centinelas durante 7 años. 3 años más se sumaron porque, durante ese tiempo, había influido en algunos centinelas para mediar en asuntos del Distrito 17. 10 años después, la reputación que acumulé en el departamento militar se volvió comparable a la de Jasper. Cuando finalmente competimos por el puesto de comandante general, él perdió por un voto. Durante la ceremonia, Jasper, ya convertido en centinela oscuro, se arrodilló ante mí y me juró lealtad. Nunca imaginé que él llegaría a ser un centinela oscuro. Los centinelas oscuros pueden controlar su propio espíritu mental sin ayuda de un guía, pero convertirse en uno requiere un poder mental extremo y un proceso extremadamente peligroso. Sabía que él lo había considerado, pero cuando apareció la compatibilidad del 100% con Griffin, pensé que abandonaría la idea. Aún así, aquel día Jasper vino a mí y dijo: «Me iré un tiempo para intentar convertirme en centinela oscuro». No lo detuve, era su decisión, pensada y meditada. No quería someterse al destino, o lo lograba, o moría. «Si fallo, destruiré todo antes de perder la razón», dijo. Me entregó una tarjeta plateada. «Aquí está toda mi propiedad. Si muero, será tuya». Giré la tarjeta suavemente y pregunté: «¿Por qué?». Él respondió: «Porque me lo pediste, y te lo prometí». Se refería a nuestra conversación cuando nos conocimos por primera vez. Suspiré y dije: «Está bien, no mueras». «Qué extraño, más que recibir esto, prefiero que sigas viva», murmuró, mientras le devolvía la tarjeta con un dejo de nostalgia. «¿Te arrepentirás después?», me preguntó, mirando mis ojos. «Ya me estoy arrepintiendo», respondí. Jasper sonrió. Ese día compartimos nuestro único beso. Tal vez los comentarios del chat aquel año tenían razón. Si mi espíritu mental no se hubiera roto y reconstruido, podríamos haber sido la pareja perfecta. Pero no hay, sí, en la vida. Mis opiniones y comentarios. Al final de esta historia, no puedo evitar reflexionar sobre la complejidad de su vínculo. Oliver y Jasper no solo comparten momentos de apoyo y desafío, sino también silencios que dicen más que cualquier palabra. Me emociona ver cómo, a pesar de las adversidades y de la distancia que a veces los separa, existe una confianza implícita y una lealtad que trasciende los peligros. Cada pequeño gesto, cada decisión, revela cuánto se entienden sin necesidad de explicarse. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa y profunda. No olviden suscribirse a Historias BL en Voz para seguir explorando estos lazos que tocan el corazón. Hasta la próxima.